Buenas tardes y bienvenidos al primer webinar de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa. Soy Philip Müller, el asistente de investigación de la cátedra, y esta tarde moderaré esta sesión. Esta sesión se puede seguir en directo en el canal de YouTube de IES y animamos desde ya a los que nos estén viendo a que compartáis con nosotros vuestras reflexiones y preguntas en la sección de comentarios. Durante los próximos 45 minutos vamos a hablar sobre medición de impacto social. Para ello, desde la cátedra hemos invitado a 3 expertos en el tema que están hoy con nosotros aquí. Nuestra primera invitada es Mónica Gil Casares, directora de Investigación, Innovación Social y Cooperación de la Fundación Codespa. Para quien no lo sepa, la Fundación Codespa es una ONG para la cooperación y el desarrollo con 35 años de historia, que a lo largo de este tiempo ha gestionado 800 proyectos en 33 países de América Latina, Europa, África y Asia. Mónica Gil Casares, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación a participar en este webinar. Muchísimas gracias a ti, Philip, y a Joan por invitarnos. También está con nosotros Sophie Robin, cofundadora de Stone Sub Consulting, una consultora que desde 2008 asesora a empresas y otras entidades que quieren conocer, medir y aumentar su impacto y valor social. Entre sus clientes están la Fundación Botín, Microbank, The Foundation of the Future o también los ayuntamientos de Barcelona y de Zaragoza. Sophie Robin, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. Gracias a vosotros por habernos invitado. Y aquí conmigo en plató está el profesor Joan Fonrodona. El profesor Fonrodona es el profesor titular de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa y también es el director del Departamento de Ética Empresarial de IES Business School. Profesor Fonrodona, buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Bien, antes de entrar en la mesa redonda y en la discusión, me gustaría dar 2 pinceladas sobre el contenido del cuaderno que publicó la cátedra en julio, que habla de medición del impacto social. Para ello, pues, la presentación. El cuaderno se publicó en julio, el título es este de aquí, Medición del impacto social, bases para un marco común de diálogo. Quien quiera descargárselo tiene el link al PDF en la descripción del vídeo. Al comenzar a investigar sobre impacto social nos dimos cuenta de 2 tendencias. Cada vez hay un mayor número de empresas, fundaciones, ONGs que quieren conocer y dar a conocer su impacto social, pero no existe o no hay una regla de oro que sirva para cualquier tipo de ejercicio de medición. De hecho, hay muchas metodologías, muchas herramientas, muchas escuelas y esta variedad puede echar para atrás a alguien que no sabe cómo llevar a cabo una de estas mediciones. Por eso en el cuaderno decidimos centrarnos en 2 puntos en los que creemos que hay un cierto consenso. El primero es la teoría del cambio. La teoría del cambio es el modelo que explica qué cambio se genera, cómo y por qué. Lo desglosa en 5 puntos que van desde el input hasta los impactos que se buscan medir. Los 5 puntos son los recursos invertidos en la actividad o el proyecto que se quiere medir, la actividad misma que se lleva a cabo con el objetivo de generar un determinado cambio, los outputs, que son los resultados más tangibles e inmediatos de esa actividad, los outcomes, que son los cambios a los que esos resultados dan lugar, y al final lo que sería el impacto, que en el cuaderno decimos que es el porcentaje de esos outcomes generados que se pueden atribuir a la actividad que queremos medir. El otro aspecto sobre el que hay un cierto consenso son los 5 pasos comunes a toda medición que señaló el subgrupo en medición de impacto de la Comisión Europea en 2014. Estos 5 pasos son los siguientes. Primero, identificar los objetivos de la medición, qué queremos medir y por qué queremos medirlo. El siguiente es identificar a los stakeholders que nos darán a conocer en qué medida la actividad les beneficia o afecta. El tercer paso es encontrar indicadores relevantes que reflejen si se alcanzan los outcomes que se pretendían alcanzar.
El cuarto paso es medir el progreso del cambio, validarlo con los stakeholders y evaluarlo también. Y por último, el último paso es publicar los resultados, aprender y mejorar. Hasta aquí el contenido del cuaderno. Con este marco mínimo, los 3 grandes temas que nos gustaría tratar a lo largo de este webinar son los básicos de la medición del impacto, los retos y las oportunidades que pueden salir al paso a alguien que se embarque en este ejercicio, y para terminar, los motivos para conocer el propio impacto social. Muy bien, pues con esto empezamos ya la mesa redonda. Vamos a empezar con Sophie Robin. Sophie, supongo que te habrán hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿por dónde tiene que empezar una empresa interesada en medir su impacto social, pero que no sabe por dónde empezar? ¿Qué consejos les darías? Pues muchas gracias por la pregunta y de hecho, como estabas mencionando un poquito antes, nosotros solemos en todos los ejercicios que hemos hecho, yo diría con las empresas, fundaciones, ONGs, cualquiera sea la entidad, hemos empezado a reflexionar en base a este modelo que has presentado anteriormente, que es el modelo de la teoría del cambio. Lo voy quizás a ilustrar a través de un ejemplo, que es el ejemplo del programa EASY, un programa que ha desarrollado Microbank, con quien colaboramos en el desarrollo de su marco de medición de impacto, en el cual estamos colaborando también para la medición del impacto mismo, ¿no? A través de un análisis longitudinal a lo largo del tiempo. Y sí, es un programa que tiene como objetivo apoyar a las empresas sociales. La idea es una línea de financiación, ¿no? de Microbank para estas empresas que cumplen un fin social. Y como veis, tiene pues, unas condiciones bastante interesantes, con un importe que puede llegar al €500,000, una financiación del 100%, un tipo de interés con condiciones preferentes y una carencia de 12 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a colaborar con Microbank, lo hemos hecho con una gran cantidad de programas, no solamente este, ¿no? Pero para poder empezar a reflexionar realmente estratégicamente sobre el tipo de cambio que querían provocar en la sociedad, hemos decidido a través de ese proyecto, coger este proyecto como un piloto y trabajar con la teoría del cambio. Entonces, esto nos ha permitido escuchar diferentes voces sobre los problemas a los que respondía el programa y los cambios que se pretende provocar en las empresas y en la sociedad gracias a este programa. En realidad, la teoría del cambio fue un proceso que fue co-construido junto con una serie de actores claves, stakeholders claves del programa, porque la idea, o sea, lo interesante del proceso de elaboración de la teoría del cambio es que es un proceso colaborativo, participativo, en el que entran varias personas que tienen diferentes perspectivas del programa y entre todas esas perspectivas se empieza a generar un consenso sobre realmente lo que se pretende alcanzar, cómo se pretende alcanzar y cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces aquí en este caso teníamos diferentes responsables que intervienen en el circuito de concesión de las operaciones, el departamento de riesgos, las oficinas de CaixaBank, el área de negocios. Teníamos beneficiarios que no hemos incorporado a través de un proceso de un taller, de un grupo focal, porque no estarían bien colocados y no podrían hablar con tanta libertad en este marco. Es que le hemos hecho entrevistas telefónicas y con directivos de Microbank también. Entonces, cuando los hemos puesto todo junto, hemos llegado, si quieres presentar la slide, a una teoría del cambio. Aquí os presento. Viendo la slide. Sí. Sí. Sí, gracias. Esta teoría del cambio que veis aquí es un poco, a ver, es un ejercicio resumido y para comunicación, ¿no? Es para efectos del público en general poder resumir lo que fue un proceso complejo en el que sí que se muestran las interacciones, es una tabla grande, ¿no? En el que se correlaciona el problema al que queremos solucionar a través de este marco de intervención. En este caso, por ejemplo, ¿no? yo leo, uno de los problemas
es que estas entidades sociales tienen habitualmente tensión de liquidez, pero porque presentan un riesgo más elevado que una empresa típica y que no tienen una rentabilidad económica muy clara, suelen tener muchas dificultades de acceso a fuentes de financiación habitual, ¿no? Entonces, la solución pasa por desarrollar esas actividades, ¿no?, que están en el punto 2, que es todo el proceso en el que se disemina, luego analiza, luego otorga el crédito y luego se hace el procedimiento de monitorización y seguimiento de los créditos, ¿no? Todo esto, estas actividades obviamente conllevan a ciertos resultados, que son los resultados de la acción, como el número de microcréditos otorgados y el número de entidades beneficiarias, por ejemplo, ¿no?, que no aparecen en este cuadro, pero que sin embargo están aquí y presentados de otra manera en el informe. Y llegamos a varios impactos. Y aquí lo que queríamos señalar con Microbank es diferenciar los impactos que pueden llegar o pasar a corto plazo de los que pasan a medio y a largo plazo. Entonces, en este caso, hay un ejemplo de impacto de corto plazo para la empresa, es que aumenta su rentabilidad y margen, ¿no? El ejercicio de reflexión de esos stakeholders ha llevado a pensar que a medio plazo, gracias a esta, por ejemplo, aumento de rentabilidad y margen, podrían invertir en la empresa de manera que se consolida el proyecto o la organización en el que se ha invertido, ¿no? Y eso significaría que a largo plazo el impacto social que pretende aumentaría. Eso es una teoría, ¿no? Y eso es lo que hemos construido con el conjunto de los stakeholders participantes. Yo creo que lo interesante decir es que en este momento eso es un constructo, es una teoría, por eso se llama teoría del cambio. Y lo que estamos haciendo con Microbank a partir del año que ha pasado, ¿no?, y en el futuro, es de hecho validar a través de un proceso de medición si efectivamente esa teoría del cambio, tal y cual los stakeholders lo veían, los han planteado, funciona o no. De aquí que podría ser cambiada esa teoría del cambio, porque una teoría del cambio es un proceso dinámico. Perfecto. Yo creo que como introducción nos hacemos cargo de toda la dificultad y sobre todo de la colaboración que requiere la teoría del cambio. Hay dos cosas que me llaman la atención de la slide que estamos viendo, y es que la teoría del cambio, además de los impactos, corto, medio, largo que mencionas, incluye riesgos y supuestos. ¿Crees que también es importante que una teoría del cambio incluya estas dos dimensiones para ser completa, digamos? Los supuestos es un esencial. Los supuestos es un marco, de hecho es un marco diferenciador de la teoría del cambio comparado con otras maneras de visualizar los cambios que un proyecto o una organización genera en la sociedad. Y es importante porque nos permite hacer visibles lo que normalmente está invisible, lo que está en nuestra cabeza como un supuesto. Es que yo pienso que gracias al aumento de rentabilidad y margen, las organizaciones van a mejorar sus proyectos sociales, pero ¿qué es el proceso mental que hace que yo paso del A al B? Y entonces, esto es fundamental ponerlo por escrito, y de hecho aquí hemos resumido los supuestos, hay más, ¿no? Pero porque podemos ver que si no ha funcionado un impacto, por ejemplo, pues no han mejorado los proyectos sociales, quizás es porque uno de esos supuestos no ha funcionado, porque pensábamos que, por ejemplo, en este caso veo que los fondos realmente se gastan en el proyecto social, es un supuesto muy importante, pero si no se monitoriza esto, o sea, si Microbank tiene como objetivo generar más impacto social, pero que en realidad los fondos no se derivan a ningún proyecto social, puede ser que el impacto no se genere. Entonces es importante que esos supuestos que tenemos detrás de la cabeza lo pongamos por escrito, porque en el momento de verificar nos ayudará a entender lo que no funciona o no. El tema de riesgos es sí algo que hemos añadido nosotros y que es muy nuevo, pero es muy nuevo. Tú estabas hablando anteriormente de este tema de que no existe estándares. Hay un estándar de procesos que, junto con lo del GECES que estabas mencionando, está cada vez más cogiendo fuerza, que es el IMP, el Impact Management Project. El Impact Management Project es una herramienta que pretende facilitar la correlación entre los inversores
y las organizaciones sociales que actúan en el campo. Los inversores en el sentido de venture philanthropy, los inversores de impacto y todo lo demás, ¿no? Todos los que dan dinero a este mundo, ¿no? Ellos están interesados en los riesgos, en el concepto de riesgo. Y el concepto de riesgo es importante para poder entender pues, qué puede ocurrir interna y externamente que puede afectar mi cadena de valor del impacto, ¿no? Entonces, nosotros hemos decidido cogernos de este tema del IMP para poder también evaluar y acompañar a medio y largo plazo todos lo que son los riesgos potencialmente negativos que nuestra acción puede tener, que también es un ejercicio de humildad, porque si Microbank dice, pues a través de mi teoría, de mi préstamo, igual puede ser que aumentan las obligaciones de pago en tesorería para esta organización e igual puedo crear un endeudamiento excesivo. No estoy haciendo impact washing, no estoy lavando y presentando un impacto bonito como algunas personas o entidades lo están hecho. Estoy reconociendo que mi acción puede conllevar impactos negativos y que esos impactos negativos se tienen que monitorizar también. Perfecto. Mónica, no sé si desde tu experiencia en la Fundación Codespa nos puedes poner otro ejemplo de teoría del cambio aplicado más a cooperación y desarrollo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Filip. Pues nos trasladamos a otras realidades, como puede ser las que tenemos en el lago Titicaca o cerca del Machu Picchu, en Perú, donde hay comunidades indígenas que están cerca de los flujos turísticos que mueven estos atractivos, pero que no se benefician de esta actividad económica. Desde Codespa, que es una fundación que se dedica a dar oportunidades económicas a las personas que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, lo que intentamos es que estas personas se integren en el mercado, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver una cadena de resultados, como mencionaba Sofía, de cuáles son los pasos que se deben dar para llegar a esa teoría del cambio que queremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo para que se pueda entender un poco más esa teoría del cambio. Por mencionar alguna de las cosas que aparecen en esta slide, pues las actividades que diseñamos desde Codespa pues son los encuentros con el sector privado, los familiar trips de acercar a las agencias turísticas locales de Perú y Bolivia a llevarles a estas comunidades indígenas y que conozcan la oferta turística que Codespa les está ayudando a generar, ¿vale? Como productos o outputs de nuestro proyecto, de la intervención de desarrollo que hace Codespa, pues pueden ser las formaciones técnicas que les damos a estas personas o los productos turísticos que les ayudamos a desarrollar, ¿no? Pues en temas de gastronomía, de artesanía o de guianza. ¿Cuáles son los resultados que queremos con esta intervención? Bueno, pues es importante diferenciar cuando hablamos de medición de impacto que los resultados son los cambios que esperamos en la población, ¿vale? Entonces, pues esperamos que se empoderen, que aumenten los ingresos, que las mujeres que antes no participaban de una actividad económica puedan participar y llevar ingresos a sus familias y aumentar los turistas, ¿vale? Hacia estas poblaciones que no tienen turistas. Los impactos, pues también los vemos como los outcomes a largo plazo, ¿vale? Son temas, lo que intentamos es aumentar la dignidad, el empoderamiento de estas poblaciones indígenas y que también mejoren sus condiciones de vida, ¿no? Todas las formaciones que les damos con la excusa del turismo en términos de nutrición, de salubridad, para que tengan una oferta gastronómica que ofrecer a los turistas, o las formaciones que les damos también para que mejoren en términos de hospedaje, para acoger en sus casas y en sus habitaciones a estos turistas interesados por el turismo rural comunitario, también para que ellos mejoren sus condiciones de vida también en estos temas, ¿no? Teniendo ya presentes estas dos teorías del cambio, ¿hay alguna forma de validarlas o verificarlas o es algo que solo se puede hacer durante todo el proceso mismo? ¿No hay una forma de saber a priori si la teoría del cambio que hemos medio diseñado está bien o no? ¿O cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede tener la certeza de que la teoría del cambio es válida?
Pues mira, yo apuntaría a dos temas. Primero, como comentaba Sofía también al inicio, esta teoría del cambio se tiene que hacer de forma muy participativa, ¿vale? Y eso es uno de las claves que te pueden decir que si involucras primero a las personas a las que se dirige este proyecto y esta estrategia de desarrollo, ¿vale? Como hay veces que se dicen los beneficiarios, pues integrar a estas comunidades en el diseño del proyecto. Y igualmente, y eso es una, por ejemplo, del ADN de Codespa, trabajar mucho en alianzas. O sea, este proyecto se diseña de la mano del sector privado, de turoperadores turísticas y también de los ministerios públicos locales. Entre todos, si se construye esta teoría del cambio y cada uno aporta desde su conocimiento, tienes más certeza de que puede ser una teoría del cambio más sólida. Y luego, obviamente, la medición, el monitoreo, el seguimiento, incluso la evaluación, son herramientas de la gestión del conocimiento que te permiten ir validando esta teoría del cambio a lo largo del proceso de la intervención. Incluso se pueden hacer evaluaciones ex antes, evaluaciones intermedias o evaluaciones finales. A mí si me permites meterme en mitad de la conversación, yo creo que los dos ejemplos que nos han puesto y los comentarios de Sofía y de Mónica dejan claramente en evidencia esta complicación de la medición, ¿no? Comparemos, digamos, una contabilidad financiera con esta contabilidad no financiera de la que aquí hoy estamos hablando, ¿no? La contabilidad financiera tiene sus estándares, sus procedimientos perfectamente estructurados, sus herramientas en las que hay un acuerdo prácticamente absoluto de lo que hay que hacer y de las herramientas que hay que utilizar, incluso cómo presentarlo, ¿no? Y hay mucha legislación incluso al respecto. Aquí estamos en un mundo en el que cada proyecto prácticamente es único y en el que prácticamente hay que sentarse desde el principio y diseñar para cada proyecto la teoría del cambio, lo que se va a medir, con quién se va a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto supone toda una complicación en el tema de la medición que hace, y supongo que también lo querréis hablar, ¿no? Que hace que uno se plantee, ¿vale la pena meterme en toda esta historia, en toda esta complicación? ¿Voy a gastar más tiempo midiendo y explicando lo que he hecho que haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí me parece que es el gran reto, uno de los retos de explicar por qué toda esta complicación tiene sentido y merece la pena, ¿no? Yo creo que... perdón. Perdonad, pero era para... Sí, como ¿puedo público, reaccionar? digamos, quiero lanzar esa inquietud, que es una de las inquietudes que hay, ¿no? Bueno, pues, yo creo que sí se ve como una herramienta estratégica de gestión de proyectos. No es una complicación. Y hay hay varias cosas, pero quizás coger dos. Una es que tampoco se tiene que reinventar la rueda en cada proyecto. Sectorialmente se ha aprendido mucho y cada vez más se aprende más. O sea, por ejemplo, en el tema de microcrédito sí que hemos haciendo este ejercicio de involucración de stakeholders, de reflexionar conjuntamente para consensuar un punto de vista, pero sí que había la literatura sobre la que nos podemos guiar y que vemos que hay un camino común, ¿no?, hacia los impactos. Entonces, mientras más innovadora sea tu actividad, claro, más tendrás que trabajar tu teoría del cambio a partir de la nada. Pero mientras más clásica, por ejemplo, el tema de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual está muy estudiado. O sea, tampoco tienes que inventar una teoría del cambio a partir de la nada, ¿no? Entonces, ese tema de sectorialización y de hecho de que existe ya bastante literatura y va a existir cada vez más, ya yo creo que puede ayudar y disminuye quizás esa ansiedad de partir y tener que entrar en esa complejidad. Lo otro que estabas comentando es muy interesante porque quizás en las conclusiones de este webinar iba a introducir, y quizás lo podemos hablar después, sobre la iniciativa de Harvard, del Impact Weighted Accounts. Cada vez más nos iremos hacia una contabilidad que integra los componentes sociales y ambientales. Cada vez más nos vamos a armonizar en la manera de hacer. Yo creo que la teoría del cambio y otras herramientas son procesos comunes, que hay bases de datos de indicadores que cada vez más se consolidan y que en base a esas dos cosas pues sí que llegaremos a facilitar el proceso.
nada más decir esto. Sí, yo creo que lo que comentaba Filipe al principio, que tienes que tener muy claro qué quieres medir y no medir por medir, ¿vale? Porque te puedes meter en un mundo de indicadores sin salida, ¿no? Y dedicar más tiempo a medir que a la acción. Está claro que hay que tener un balance equilibrado de saber qué es lo que quiero medir. Yo recomiendo que sean indicadores de resultados más que de actividades, del número de talleres que has hecho, ¿no? Poner el foco en los cambios que quieres perseguir y luego, obviamente, pues metiendo creatividad e innovación en la medición. O sea, nosotros, por ejemplo, mucha de esta medición también lo hacemos con encuestas de satisfacción de los turistas, ¿no? Que van a estas comunidades. Entonces, tampoco es tener a una persona midiendo todo el rato, sino darle una vuelta a cómo conseguir, con herramientas que ya están ahí, esta medición, ¿no? Y lo que decía Sofía, cada vez hay que meter más en los balances, ya no solo término económico, sino meter el balance social, el capital humano, más allá del económico, y el balance medioambiental. Y es una complicación que muchas empresas lo están viendo como estratégico porque ya estamos ahí y vamos a tener que pasar por ahí. O sea, que las empresas que se metan antes a medir este impacto social, yo creo que van a ser las que más sostenibilidad y las que mejor se posicionen. Perfecto. Me gustaría recordar a las personas que nos estén viendo a través de YouTube que pueden hacer preguntas en la sección de comentarios. Una cosa que ha salido al hablar de las dos teorías de impacto era la participación de los stakeholders, que sin lugar a dudas, al menos a la hora de redactar el cuaderno, fue una de las cosas más atractivas. Sentar a stakeholders para poder medir el impacto social. Entonces, esto en la teoría sonaba bien, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en un proyecto de Codespa, ¿cómo se involucra al stakeholder? Pues al stakeholder se involucra desde el mismo diseño del proyecto, ¿vale? Lo que comentaba al principio, ya no solo se le involucra en la medición y en los procesos de evaluación que queremos validar, sino lo que Codespa quiere y trabaja muy de la mano con el sector privado en diferentes sectores, este es solo el sector turístico, pero trabajamos con la empresa en desarrollar negocios inclusivos, en desarrollar esas estrategias de desarrollo y en conseguir que la empresa participe y se involucre para dar respuesta a este reto social y a esta lacra que tenemos de pobreza y desigualdad. Igualmente con el Ministerio, con la Administración Pública, en este proyecto en concreto, les involucramos también en esta estrategia de desarrollo. Los ministerios locales de turismo de Bolivia nos han cedido muchos espacios de venta, muchos espacios en radio, otros recursos que tienen, y hemos conseguido como uno de los resultados que el ministerio local invierta en infraestructuras y en otras necesidades que estas comunidades rurales indígenas necesitaban. Pues mejora de las carreteras para que lleguen los turistas, temas de conectividad, y hemos conseguido una inversión económica, no solo en especie, en este proyecto. Desde el momento del diseño, de la intervención del desarrollo, nuestro ADN es implicar a los stakeholders y les vamos haciendo partícipes en la medición y a lo largo del proyecto y en los procesos que hacemos de gestión del conocimiento, de aprendizaje, de sistematización y como de devolución de resultados. Y en el caso, por ejemplo, del proyecto de Microbanks, Sofía, Sí. ¿cómo involucráis al stakeholder? Y puesto que tenéis unos impactos tan de largo plazo, ¿durante cuánto tiempo? Es decir, ¿son encuestas mensuales? Vale. Primero que nada, quizás reflejar sobre lo que llamamos stakeholders, ¿no? Porque los stakeholders no necesariamente son los beneficiarios directos de la acción. Entonces, cuando simplemente en términos de buenas prácticas, cuando se empiezan proyectos de estos, al inicio, al mismo tiempo que la teoría del cambio, incluso antes, se hace un mapa de stakeholders para entender quiénes son beneficiados directamente e indirectamente por el proyecto, quiénes contribuyen, quiénes influencian. Y entonces, en base a esto, se pasa a elaborar un stakeholder engagement plan
en el cual vamos a establecer en qué momento va a participar qué tipo de stakeholder en este proceso de medición de impacto, cómo los vamos a hacer partícipe de todo esto, ¿no? Entonces esto ayuda también a planificar y aclarar y también a hacer visible este trabajo que esos diferentes actores pueden tener a lo largo del proceso de medición de impacto. En nuestro caso es interesante porque el microbank no deja de ser un banco y por lo tanto hemos tenido bastantes desafíos relacionados al acceso a, bueno, no cojo el ejemplo del ISI porque fue de hecho algo más fácil porque son entidades sociales más que emprendedores, pero cuando trabajamos con emprendedores sociales que son personas, entonces hay todo un tema de ley de protección de datos que en el caso de los bancos es mucho más complejo, más complicado y que se tiene que pues poner en la mesa, ¿no? En el momento de pensar en la medición lo que es posible o no es posible hacer. O sea, hay que ser pragmático también. Entonces, sí que nosotros hemos diseñado una encuesta porque el proceso que, digamos, era también considerando los recursos y considerando otros factores, era quizás el más adecuado a los objetivos. Y esa encuesta la aplicamos anualmente, va a ser un proceso, en este caso longitudinal, en el que se plantea, como Mónica decía antes, ¿no? La evaluación se puede plantear en diferentes momentos. Nosotros lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, es acompañar a esas personas que han obtenido un microcrédito a lo largo del tiempo para ver cómo es que va transformando el microcrédito pues la actividad de su actividad y en el caso de los emprendedores también su propia vida, ¿no? Si hablamos del ISI es más la actividad de la entidad social y su impacto en la sociedad, pero si hablamos del emprendedor es más pues el impacto de su actividad y cómo esto tiene repercusión en su bienestar, ¿no? Entonces esto, claro, no pasa de un día a otro y de hecho puede tener flujos en el que va mejor y va peor. La idea es que a lo largo de la concesión del microcrédito y de la devolución del mismo podamos acompañar y ver lo que va a pasar. Entonces estamos siendo un proceso de muy largo plazo. Eso es lo que llamamos estudio longitudinal. No todo el mundo hace esto, pero nos permite realmente tener datos muy fuertes y muy sólidos del impacto y por ahí confirmar o no la teoría del cambio. Perfecto, tenemos ya una primera pregunta. Para proyectos más pequeños, ¿cómo encontrar una metodología que responda a la dimensión que satisfaga a financieros, inversores o subvencionadores? Para proyectos más pequeños, ¿cómo saber qué metodología hay que encontrar? Pregunta Pilar. Yo creo que lo primero que tienes que saber cuando te planteas un ejercicio de medición es qué quieres, cuál es el objetivo de esa evaluación. ¿Vale? En función del objetivo de la evaluación y de lo que quieras saber, puedes pensar en diferentes aproximaciones metodológicas, ¿vale? Diferentes tipos de hacer evaluación, ¿vale? Una de ellas es la evaluación del impacto y Philippe lo comentaba también en su introducción, ¿no? Hay un tipo de evaluación que es la que demuestra un poco esa atribución causal de los cambios y los resultados que yo he esperado con mi proyecto con mi intervención, ¿vale? Eso es un tipo de evaluación que es una evaluación muy rigurosa y se basa en la estadística, ¿vale? Y se basa en tener un grupo de control y un contrafactual, es un tipo de evaluación. Luego hay otros tipos de evaluaciones. Tienes una evaluación orientada a los resultados, tienes la evaluación por criterios, que ahí, más allá del impacto, el impacto es uno de los criterios que estableció el CAT en los años 90, ¿no? Se habla mucho de medición de impacto, pero se pueden medir otros criterios, por así decirlo. Eso es otro tipo de evaluación. Hay diferentes tipos, está el SROI, está el LBG. Hay diferentes aproximaciones metodológicas en función de lo que quieras saber y de la evaluación que quieras hacer, por así decirlo. Yo diría, es mejor, o sea, si es un proyecto pequeño, la teoría del cambio siempre sirve. Es un punto de partida para todo el mundo. Eso porque te permite orientar realmente y decir, bueno, esos son los indicadores.
o sea, son los cambios a los que yo pretendo alcanzar, ¿no? Y luego, si tú hablas de metodologías y son los instrumentos de medición o la manera como de medir, claro, pues se puede ser muy simple. O sea, simplemente pasando una primera encuesta ex post, por ejemplo, al pasar de un año en tus beneficiarios, ya es una primera idea. ¿Será perfecta? No será perfecta. ¿Súper rigurosa? Quizás no será rigurosa. Pero siempre decimos en el camino de medición del impacto que no hay camino perfecto. Se va aprendiendo sobre la marcha y mientras la organización crezca, la medición de impacto puede crecer con ella. Eso yo creo que es importante también dimensionar y va a depender mucho también del tipo de actividad, o sea que no hay una respuesta única, porque si yo soy una empresa social que trabaja, que está una startup en el ámbito de la salud, pero yo soy una empresa social de salud y estoy empezando ahora, sí que tengo que tener un método, un rigor para la evaluación de impacto que me pueda comprobar que efectivamente mi solución de salud es una solución adecuada, ¿no?, para el problema que planteo. O sea, esta startup, por pequeña que sea, tendrá que tener un protocolo mucho más riguroso de medición de su propio impacto en la salud, ¿no? Se entiende. Pero si yo soy una empresa, una organización social que está empezando a trabajar con, no sé, inserción sociolaboral en un público ya bastante definido, es que no tengo que hacer algo tan riguroso. Primero porque se ha documentado mucho y segundo porque pues, las implicaciones no son las mismas. Entonces yo creo que dependiendo también de dónde me encuentro en este camino de medición de impacto, el camino puede ser muy diferente. Me parece que en el cuaderno mencionamos nosotros como 3 criterios que me parece que resumen muy bien lo que acaban de decirnos Mónica y Sofía, ¿no? Ahí hablamos de la finalidad y es importante, lo han mencionado también varias veces, ¿no? Tener muy claro qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer y qué quiero medir y por qué quiero medirlo. Luego la consistencia entre los distintos elementos de la teoría del cambio, porque tiene que haber una cierta armonía entre las actividades, los resultados, el impacto, etcétera. Y después también una cierta proporcionalidad de respecto pues, a que no tengo que usar unas herramientas que sean proporcionales a lo que busco, a quién soy y a la envergadura del proyecto, ¿no? Como grandes principios generales para orientar a esta pregunta que nos hacían, ¿no? Perfecto. Nos quedan 7 minutos de webinar, así que vamos a preguntarnos brevemente sobre los motivos para hacer una medición de impacto. Empecemos con usted, profesor Fonrodona. ¿Qué motivos desde la responsabilidad social corporativa puede tener una empresa para emprender una medición de este estilo? A ver, me hubiese gustado ser el último en esta pregunta, porque iba a poner un poco también el punto, bueno, no sé si crítico. Motivaciones puede haber muchas, ¿vale? Y en el cuaderno también mencionamos algunas, ¿no? Mencionamos una motivación que pueda ser pues con un sentido empresarial, digamos, y de gestión y de eficiencia de los recursos y de posicionamiento y de estrategia que también mencionaba Sofía. Hay una motivación también desde el punto de vista de uno de los stakeholders a otro nivel, pero que es el inversor, que querrá que demos cuenta de sus inversiones y del dinero que ha puesto ahí, de los recursos que ha puesto, y también un tema social que viene dado pues, por una cierta, ¿no?, conciencia social, interés social a estos proyectos que también merecen una respuesta, si se puede cuantificar mejor, ¿no? Yo añadiría un elemento allí que me parece también que es el elemento de la convicción. Es decir, yo al final estoy en proyectos sociales y estoy haciendo todas estas actividades por un tema de convicción. Y a mí me parece, y esa quizá era el punto, no sé si me destruyo a mí mismo con esta argumentación, ¿no? Pero a mí me parece que cuanto más profunda sea la convicción y más clara sea la convicción, más pondremos en su sitio la medición y el cómo. Dada la complejidad de la medición, que hay que hacerla, y es fundamental y es buenísimo hacerla, pero quizá también si no nos va tanto en justificar estos proyectos por la medición, sino que los vamos a hacer de todas formas, pondremos la medición en su sitio y reduciremos quizá el ruido y todas estas dificultades que estaban saliendo y las pondremos en su sitio, ¿no? Hay que medir, pero hay que hacerlo porque hay razones mucho más de peso que simplemente demostrar a nuestros CEOs o a nuestros inversores que esto es rentable y es eficiente.
Sí, yo continuando un poco con esto que comenta John Fontrodona, desde nuestra experiencia y desde nuestra función de cooperación al desarrollo, bueno, pues Codespa hizo esta apuesta estratégica en temas de gestión del conocimiento y de evaluación como una apuesta para mejorar la eficacia, la eficiencia y ser responsables, ¿no? Y ya desde el año 2005 creamos una unidad interna de evaluación y de gestión del conocimiento. O sea que efectivamente es una apuesta estratégica y es un tema de responsabilidad por utilizar dinero público y de responsabilidad hacia la gente por la que trabajamos, ¿no? Y de saber que lo estamos haciendo con el mayor impacto posible y de la mejor forma posible. Pero luego desde la perspectiva del sector privado, desde Codespa, desde el área de consultoría, ayudamos a empresas que están convencidas del impacto social y de lo importante que es, pero no tienen herramientas para demostrarlo, ¿vale? Entonces, la medición es la herramienta que ayuda a demostrar que realmente hay un valor social más allá del valor económico y que eso tiene un retorno para la empresa. Ahora mismo estamos ayudando, bueno, tenemos un proyecto, el año pasado lo hicimos con Telefónica y con Endesa, este año estamos con CaixaBank, de ayudar a los gestores de los programas de voluntariado corporativo a medir y evaluar el valor social que tienen estos programas para la sociedad, pero también para los empleados y para la propia empresa, en temas de engagement, de retención de talento, de 1000 variables, ¿no? Entonces, les estamos ayudando a convertir este impacto en euros, ¿vale? Y esta herramienta, esta cifra en euros, es lo que les ayuda a estos departamentos o de recursos humanos o de responsabilidad social corporativa a posicionar estos programas de impacto social dentro de la empresa, ¿no? Entonces, la medición es importante como herramienta para seguir impulsando internamente el impacto social del sector privado también. Yo termino, yo creo que esto también vincula mucho con lo que dice Mónica, es que, y lo que estaba comentando yo anteriormente, ¿no? Que mañana todas las empresas, sean sociales o no, medirán su impacto. Yo creo que estamos tendiendo hacia esto. Y de hecho quería hacer mía la frase que David Cameron, que era el ex primer ministro británico, ha dado a la conferencia del Global Steering Group, el GSG, que reúne a los líderes de Impact Investing en el mundo. Esto fue la semana pasada. Y dice que si queremos llevar el movimiento de impacto al próximo nivel, necesitamos ser mejores en la medición del impacto de las empresas, del impacto que las empresas tienen en la sociedad y en el medio ambiente. Disculpe, estoy traduciendo directamente del inglés. Y creo interesante la tendencia hacia esta contabilidad global que estaba comentando antes, ¿no? Por ejemplo, de Harvard, que es la Impact Weighted Account, que es una contabilidad que incluye los impactos sociales y ambientales. Por lo tanto, la pregunta inicial tuya de Philip, que era de cuál es la motivación, ¿no? Yo la iría casi al revés, ¿no? ¿No será que las empresas estarán perdiendo una oportunidad al no medir su impacto? Yo también creo que hay otra persona que se llama Amit Buri, el Chief Executive y cofundador del Global Impact Investing Network, que afirma que esas iniciativas, como las de Harvard, por ejemplo, las promovidas por los inversores de impacto, es lo que representan fragmentos de un futuro reimaginado que ya está pasando. Por mí es una tendencia clara. Por ahí vamos y tenemos que saber hacerlo, ¿no? Perfecto, pues son las 5 menos cuarto. Con esta bonita reflexión de Sofía acabamos este webinar. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto a través de YouTube. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas y al profesor Fontrodona por aceptar la invitación a participar. Nada más, nos vemos dentro de un mes con el próximo webinar. Que se descarguen el cuaderno. Que se descarguen el cuaderno. Esto es, está el link al PDF en la descripción del vídeo. Y nos vemos dentro de un mes para hablar de Smart Cities responsables. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.